Antes de que existieran las grandes civilizaciones. Antes de que los imperios fueran escritos sobre piedra. Antes de Egipto, Babilonia o Roma. Hubo un mundo. Un mundo que caminaba sobre tierra virgen. Bajo un cielo que jamás había derramado una sola gota de lluvia. La humanidad comenzaba a florecer. Descendientes de Adán y Eva se multiplicaban, cultivaban la tierra, construían ciudades. Pero junto con el crecimiento, nació también la corrupción. Génesis 6:11 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ese mundo primitivo, que había sido formado por la mano misma de Dios, se sumergió en una espiral descendente de pecado, orgullo, sangre y rebelión. La maldad no era ocasional. Era continua. Profunda. Inquebrantable. Génesis 6:5 declara: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las culturas antiguas confirman este juicio. Las crónicas de Mesopotamia, los mitos sumerios y las tablillas babilónicas hablan de un gran diluvio, una inundación global. Un juicio divino por la corrupción del hombre. El poema de Gilgamesh, escrito más de 1000 años antes de Cristo, describe un diluvio casi idéntico al de la Biblia. Un hombre justo advertido por los dioses. Una embarcación construida, animales preservados. Y el mundo, arrasado por las aguas. Diferentes culturas, diferentes pueblos. Pero un solo recuerdo universal. El mundo alguna vez fue destruido por un juicio divino. En ese mundo colapsando, entre la violencia y el caos, vivía un hombre diferente. Un hombre justo. Un hombre íntegro. Un hombre que caminaba con Dios. Cuando nadie más lo hacía. Ese hombre se llamaba Noé. Génesis 6:9 dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mientras todos reían, él escuchaba. Mientras todos construían altares a sus propios deseos, él martillaba obediencia sobre una arca de madera. Y mientras el mundo se preparaba para festejar su decadencia, Dios preparaba el juicio. Este no es solo un relato antiguo. No es solo una historia para niños. Es una advertencia. Un mensaje urgente. Jesús mismo dijo en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El diluvio fue real. El juicio fue total. Pero la salvación también lo fue. Y hoy, en un mundo que nuevamente se llena de oscuridad, la voz de Dios vuelve a sonar. La tierra había sido creada buena, perfecta. Un paraíso diseñado por el mismo Dios. Pero el hombre, en su libre albedrío, eligió otro camino. El camino de la violencia. El camino del ego. El camino de la oscuridad. Génesis 6 versículos 5 al 8 declara con solemnidad eterna: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. ¿Puedes imaginarlo? Al Dios que formó al ser humano con sus propias manos. Le dolió en su corazón haberlo creado. Dolor en el corazón de Dios. La creación se había pervertido. Cada rincón de la humanidad estaba contaminado. Lo que había nacido puro, ahora exhalaba podredumbre. Las ciudades crecían, pero también la injusticia. Los campos daban fruto, pero el alma del hombre daba odio. Y la violencia era el idioma común de todos. Un mundo que había olvidado a su Creador. Y Dios dijo: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Una sentencia final. Una limpieza total. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de ese juicio inminente, hubo un destello de esperanza.
Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un solo hombre. Una sola vida. Una fe que brilló como un faro en medio de la niebla. ¿Quién era Noé? Noé era justo. Pero no porque fuese perfecto. No porque nunca cometiera errores. Sino porque tomó una decisión. Una que lo diferenció de toda su generación. Decidió caminar con Dios. Génesis 6:9 lo define así. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mientras otros corrían tras placeres. Noé caminaba con propósito. Mientras otros cerraban sus oídos. Noé escuchaba la voz de Dios. Mientras otros edificaban templos a sí mismos. Noé edificaba obediencia. En un mundo que había olvidado a su Creador. Noé lo recordó. En una sociedad que se burlaba de la santidad. Noé eligió la obediencia. En un tiempo donde todos hacían lo que bien les parecía. Noé hizo lo que a Dios le agradaba. Y eso lo cambió todo. Porque a veces, solo se necesita a uno. Un solo corazón dispuesto. Una sola fe firme. Una sola alma valiente. Un solo hombre puede cambiarlo todo. Y ese principio no ha cambiado. Dios todavía busca a uno. Uno que crea. Uno que se levante. Uno que diga, aquí estoy, Señor, aunque nadie más venga conmigo. Porque antes del diluvio, hubo una voz. Una fe. Una obediencia silenciosa, que resonó en el cielo. Y esa obediencia, salvó a la humanidad. Un día, Noé escucha la voz de Dios. Una voz clara. Firme. Santa. Y lo que Dios le pide, es algo que nadie ha visto jamás. Génesis 6:13. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Un arca. Un barco enorme, en medio de la tierra seca. No había mar cerca. Ni rastro de lluvia. ¿Puedes imaginar la escena? Un arca. No una simple barca de pescadores. No una canoa de río. Sino un coloso de madera. Un gigante flotante de dimensiones descomunales. Génesis 6:15 nos da las medidas exactas. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca. De 50 codos su anchura. Y de 30 codos su altura. Más de 135 metros de largo. Casi 23 metros de ancho. Y más de 13 metros de alto. Una estructura imponente, como un edificio de 4 pisos. Con habitaciones, compartimentos y una sola puerta. Todo, sobre tierra seca. No había mar cerca. No había un río lo suficientemente grande. Ni siquiera una tormenta en el horizonte. El cielo seguía despejado. El sol brillaba. La tierra crujía seca bajo los pies de Noé. Y sin embargo, él seguía construyendo. Día tras día. Año tras año. Tabla tras tabla. Clavo tras clavo. Se escuchaba el eco del martillo en la distancia. El crujido de la madera al ser ensamblada. El sudor corriendo por su frente mientras trabajaba. Todo parecía una locura. La gente lo observaba. Los niños se reían a su paso. Los hombres se burlaban en voz alta. Las mujeres susurraban con desdén. ¿Dónde está la lluvia, Noé? ¿Para qué un barco, en medio del polvo? ¿Quién te crees que eres? Estás perdiendo la cabeza. Se convirtió en el espectáculo del pueblo. Un símbolo de locura. Un loco con una visión imposible. Pero Noé no respondía con palabras. Él respondía con fe. Martillaba. Cortaba. Clavaba. Oraba. Obedecía. Cada golpe de martillo. No era solo construcción. Era predicación. Era testimonio. Era advertencia.
Segunda de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Sí, Noé predicaba. No con discursos elaborados, sino con su vida, con su perseverancia, con su convicción inquebrantable. Mientras el mundo comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, Noé seguía, construyendo una respuesta a un juicio que aún no se veía, creyendo en una palabra que aún no se cumplía, preparándose para una lluvia que jamás había caído antes. Fe. No. Más que eso. Una fe que obedecía aunque nadie entendiera. Una fe que trabajaba aunque todos se burlaran. Una fe que esperaba mientras los cielos callaban. ¿Puedes imaginar esa escena? Los días pasan. Las semanas se convierten en años. Los hijos de Noé se hacen adultos trabajando en la misma estructura. Y la lluvia aún no llega. Pero el arca sigue creciendo. Y el juicio se sigue acercando. Porque la fe verdadera no necesita pruebas inmediatas. Solo necesita una palabra de Dios y un corazón obediente. ¿Obedecerías una orden que parece irracional solo porque Dios la dijo? Cierra los ojos por un segundo. Imagina a Noé martillando bajo el sol ardiente. Cada golpe al clavo era un acto de fe. Cada burla, un recordatorio de que él obedecía a una voz mayor. Dios lo dijo, y Dios no miente. Durante 120 años, Noé construyó el arca. Sin interrupción. Sin pruebas físicas. Solo, por fe. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe no se mide por lo que ves, sino por lo que haces cuando no ves nada. La fe de Noé no movió montañas. Movió el corazón de Dios. Un día. Sucedió lo imposible. Después de años de burla, trabajo incansable y obediencia sin explicación aparente. El cielo seguía azul. La tierra seguía seca. Pero algo cambió en la atmósfera. Un silencio sobrenatural cubrió la región. Un viento diferente acarició los árboles. Y de pronto, se empezó a escuchar un sonido. Pasos. Aleteos. Tropiezos, zancadas, pisadas pesadas. Los animales comenzaron a moverse. No por hambre. No por instinto de migración. No fueron conducidos por redes, lazos, ni caravanas humanas. Fue una orden celestial. Una voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma de la creación. Génesis 7 versículos 8 y 9 lo describe así. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios. Y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra. Como mandó Dios a Noé. Imagina la escena. Un zorro, ágil y silencioso, desciende de su madriguera. Un oso pardo ruge a lo lejos y empieza a caminar. Dos jirafas, torpes y majestuosas, se acercan desde el horizonte. Leones, caminando junto a corderos. Águilas, volando en círculos sobre el arca. Serpientes, deslizándose junto a gallinas sin agresión alguna. Cebras, camellos, tigres, palomas. Todos se acercaban. No en caos. No en confusión. Sino en orden perfecto. Como si supieran. Como si algo en su interior hubiera despertado. Una urgencia, un llamado. Una orden que no podían ignorar. Los vecinos observaban, atónitos. Los burladores guardaron silencio. Los incrédulos no podían creer lo que veían. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué vienen? ¿Cómo los llama? Pero Noé no los llamaba. Noé no dirigía la escena. Él simplemente abría las puertas del arca y observaba con reverencia. Porque cuando Dios habla, toda la creación escucha. Y cuando Él ordena, todo lo creado obedece. La tierra se mantenía quieta. Pero el cielo se preparaba para llorar.
El aire estaba cargado de algo invisible. Una tensión sagrada. Un eco eterno que decía, el tiempo se ha cumplido. Los animales seguían llegando. De dos en dos, según su especie. Macho y hembra. Caminando juntos. Entrando sin resistencia. Como si entendieran que aquel arca era su salvación. Una imagen de esperanza. Pero también de juicio. Porque cuando los animales obedecen, pero el hombre ignora. El fin está cerca. Romanos 8:22 nos lo recuerda. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sí. La creación gime. La creación responde. La creación sabe quién es su creador. Pero el hombre duda. El hombre se burla. El hombre espera ver para creer. Mientras Noé observaba a los últimos animales entrar. Mientras las criaturas se acomodaban en los compartimentos. Mientras el mundo se preguntaba qué estaba ocurriendo. El cielo empezó a cambiar. Las nubes comenzaron a juntarse. Y en el horizonte, el primer trueno retumbó. Porque cuando Dios habla, la creación se mueve. Y cuando Él cierra una puerta, nadie puede abrirla. Y la lluvia estaba a punto de comenzar. Génesis 7 versículos 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Nunca antes había llovido. Y de pronto, el cielo se rompe. Y la tierra comienza a gritar. Los que se burlaron, ahora corren. Golpean la puerta del arca. Gritan. Suplican. Pero Dios ya había cerrado la puerta. La oportunidad termina cuando la puerta se cierra. Repite en voz interna. Dios cierra la puerta cuando ya nadie puede entrar. Génesis 7 versículos 21 y 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. El mundo se apagó. Una generación fue borrada. Pero dentro del arca, aún latía vida. Dios no envió el diluvio para destruir. Destruyó para preservar. Porque a veces hay que limpiar lo que está podrido. Para que lo nuevo pueda florecer. Dios no destruyó por castigo. Sino por amor a lo que aún puede ser salvado. El agua bajó. La tierra respiró de nuevo. Y entonces, Dios hizo una promesa. Génesis 9 versículos 13 al 15. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Un pacto eterno. Un símbolo brillante en el cielo, el arco iris. La señal de que Dios no olvida. Dios no solo salva, también promete. Y su promesa es eterna. El arca fue de madera. Pero el plan fue celestial. Hoy, no hay un arca física. Pero hay una puerta abierta. Mateo 24 versículos 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La historia de Noé no es solo un relato del pasado. Es una advertencia para el presente. Y una esperanza para el futuro. Porque hoy,
una vez más, la humanidad vive como en los días de Noé. Corazones fríos. Oídos sordos. Fe burlada. Pero así como Dios ofreció un arca en medio del caos, hoy también te ofrece un refugio. No hecho de madera, sino de gracia. Juan 10:9 Jesús dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Hoy, Jesús es tu arca, tu refugio, tu salvación. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas creer. Y entrar. Antes de que se cierre la puerta. No ignores esta oportunidad. No esperes otra señal. La lluvia ya está comenzando a caer. Pero tú aún puedes entrar. Hoy, la puerta está abierta. Mañana, podría cerrarse para siempre.